Buenas, buenas viajeros, mi último día en Beijing y los traigo a un lugar que ya los había traído, pero aquí me voy a despedir no solo de Beijing, sino de todo mi viaje transmongoliano. Es la Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo, pero ahora los voy a traer de forma diferente. Es otra sección de la muralla y además voy a hacer un hike que dura más o menos unas 4 horas. Y luego esperemos toque un bonito atardecer. Les voy a presentar a mi guía, que es el que me va a traer, Yashin. Say hi. Hi. Él es Yashin y me va a llevar ahí por la muralla. Vámonos. El primer paso es subir a la muralla, que va a tomar como 1 hora. Y me dice Yashin que aquí justo en este lugar, el mes pasado, se murió un señor grande de edad de un ataque al corazón. Pobre, ni llegó a la muralla. Espero que eso no me pase a mí. ¡Sí se pudo! Espérenme. Apenas comienza la aventura. Esta es la muralla de Jinshanling, que significa la muralla de la montaña amarilla. Algo así. Esta sección está parcialmente restaurada. ¿Qué quiere decir esto? No tiene árboles, le han quitado la maleza. Los ladrillos que estaban sueltos se los han pegado para que sea segura de caminar. Pero no está totalmente restaurada como otras secciones de la muralla que se ven en las fotos muy bonitas. Sin embargo, esta es más auténtica. Y no es tan popular, por lo tanto hay muy poca gente, está hermosa. La muralla china mide 6.000 kilómetros de largo y originalmente fue construida hace más de 2.000 años, en el 700 y cacho antes de Cristo, aunque en realidad eran distintas secciones de la muralla de los distintos reinos que tenía China antes de ser unificada. Luego se unieron y unieron toda la muralla del norte del país para protegerse de los mongoles. Eso fue como en el 220 y tantos antes de Cristo. No se necesita una brújula para saber qué lado era Mongolia y qué lado de China. Simplemente hay que observar estos espacios para atacar y defenderse. Obviamente apuntaban hacia el lado de Mongolia. Tengo miedo de que esta caminata dure más de lo que debe durar, porque no puedo dejar de tomar fotos. Esto está espectacular, sin gente, hermoso. Estoy, la verdad, hagan de cuenta que no había venido. Estoy impresionado. Yashin, how many people died building the Great Wall? Countless. And many people lost their lives here. And then because of that, the Great Wall is nicknamed the longest cemetery in the world. It didn't mean people were buried inside the wall. It's just because people just lost their lives here. That's why. Nobody was buried inside the wall. It's a myth. It's a myth. And it's also a myth that you can watch the Great Wall from the moon. Yeah, that is also a myth. I don't think so. It's just the average 6 meters wide. It's not wide enough to be seen on the moon. If we bring all the rocks and bricks and dirt down to the equator, and we build a wall along the equator with the materials on the wall, and that wall will be 1 meter thick and 3 meters tall to circle the whole world. Wow! And then we can hike the wall. Right? Ni hao. Hi. Where are you from? Hi.
aunque usted no lo crea, hay personas que me han escrito sobre la muralla china, que han venido y me han dicho que no los ha sorprendido tanto. Y la verdad, lo que yo creo, mi muy humilde opinión, es que hemos perdido la capacidad de poner en contexto las cosas. Gracias a las comodidades del siglo XXI, a que estamos conectados todo el tiempo, a que tenemos la información a un clic de distancia, como todo nos resulta tan fácil, hemos perdido la capacidad de darnos cuenta lo complicado que eran las cosas antes. Imagínense lo extremadamente difícil y la hazaña de construcción que fue levantar esta muralla en la cima de estas montañas, que son lugares altísimos, el costo de vidas y no sé, a mí me parece impresionante. Si logramos entender la dificultad, no hay forma de que este lugar no te parezca alucinante. Momento de lunch. Viene el lunch incluido. Antes de salir de Beijing pasamos al Subway y pues tenemos aquí el Subway, así que disfrutemos un poco la comida con esta vista espectacular. Estoy bien feliz, viajeros, bien feliz. What's your name? Fighting. Estamos entrando ya a la parte completamente restaurada de la muralla, de esta sección de la muralla, y como pueden ver es bastante diferente, pero así lucía cuando estaba, pues digamos, completa, ¿no? Y aún así sigue vacía y muy poquita gente. Yo estoy disfrutando un montón. Yashing me está contando, porque le pregunté que yo había leído acerca de que ya en China se puede tener más de un hijo. Me dice que es verdad, pero siempre y cuando califiquen para eso. O sea, y para poder tener más de un hijo, o sea, dos, necesitan que la pareja, ambos del matrimonio, hayan sido hijos únicos, o sea, de la generación de la cual solamente se podía tener un hijo. Si ambos son hijos únicos, o sea, no tienen hermanos, califican para poder tener dos hijos. Si no, solamente pueden tener uno. Miren, viajeros, estos grafitis no se hacen. De hecho, en mis primeros videos donde los traigo a la muralla de China, tomé ahí un grafiti de Teocaltiche, Jalisco, que luego alguien creyó y me acusó de que yo lo había hecho, cosa de la cual sería incapaz. Una, porque estoy en contra de esto, y dos, porque no soy de Teocaltiche, Jalisco, soy de Tepatitlán, Jalisco, que es muy distinto. Pero de verdad, no lo hagan, no está padre. Miren, viajeros, hasta certificado y toda la cosa de que he hecho The Great Wall Hiking, o sea, la caminata en la Gran Muralla. Dice, este certificado de logros presentado a Alan Estrada, que completó el hiking de la Gran Muralla en Jinshanling, China, con Yashing, el guía, y esto fue el 17 de agosto del 2015. ¡Woo! 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 Thank you, Yashing. Thank you. Alan, you're the best hiker ever. Epic. Está mintiendo. Oigan, pues me encantó esto. O sea, me fascinó, me rayó. Hay varias compañías que les ofrecen hikes aquí en la Gran Muralla. Yo investigué muy bien por lo que quería hacer. Mi intención primaria era acampar. Se puede acampar en la Gran Muralla, aunque es como medio ilegal, pero la gente lo hace y hay varias empresas que lo ofrecen. Por varias razones no se pudo, pero hice este hike que me encantó. Les dejo aquí los datos de la empresa que yo contraté. Fueron bien flexibles. Yo les pedí empezar después para poder ver el atardecer, porque generalmente este hike lo hacen más temprano. Ahí tienen varias fechas en las que salen grupos y sale más barato, o si quieren hacer como yo y contratar un tour privado para tener más flexibilidad de tiempo. No es barato, pero así me permite hacer un Alan por el mundo muy bonito. Aunque lo pueden hacer en grupo y les sale más barato, creo que ya les había dicho eso, pero bueno, está hermosísimo y al atardecer, precioso.
Aquí doy por finalizada mi aventura transmongoliana. Si cuento desde San Petersburgo, fueron más de 8,000 kilómetros que recorrí en tren, más de un mes de viaje y una de las aventuras más hermosas que he vivido en toda mi vida. Nos vemos en el siguiente viaje, viajeros. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.